Gracias, Señor. ¿Sabe que Dios tiene el día de hoy una palabra especial para su vida? ¿Lo sabe? Del corazón de Dios ha salido una palabra especial para usted y para mí el día de hoy. Dígale al que tiene a su lado, vas a ser bendecido grandemente. Vas a ser bendecido grandemente. Tome su lugar, por favor. ¿Cuántos saben que Dios no improvisa? Dios no improvisa. No crea que Dios lo trae el día de hoy, usted está sentado, está alabando a Dios, que por cierto le damos gracias a Dios por la alabanza. De repente hay alguien que dice, ¿y por qué cantan tanto? ¿Por qué alaban tanto? Porque eso es lo que vamos a estar haciendo el día que estemos en su presencia nada más. Vamos a estar alabándolo. Y hay algo en especial. Dios dice en su palabra que Dios habita en medio de un pueblo que le alaba. Dios mismo nos pide que lo alabemos. Así es que nunca será mucho, hermano. Nunca será mucho. Nunca será suficiente. Su vida y mi vida tienen que ser una vida de alabanza continua para Él. Por eso el tiempo que pasemos aquí en la congregación, además, decimos nosotros, este es el día del Señor, amén. Se lo va a dedicar a Él. Así es que hágame el favor de agarrar su reloj, métaselo en la bolsa, para que no lo esté viendo a ver a qué hora se va a terminar. Dios tiene un tiempo para su vida, amén. Y usted no necesita apresurar a Dios, Dios sabe el momento en el que Él hace las cosas. El tiempo de Dios es perfecto. ¿Usted sabe que el tiempo de Dios es perfecto? Gracias a Dios. El día de hoy vamos a ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Y hay 4 versículos en la palabra de Dios que el día de hoy vamos a meditar. Y donde Dios tiene algo que decir el día de hoy a su iglesia. He creído fielmente que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajamos los constructores. Cualquier predicador puede leer textualmente lo que traiga escrito, pero si Jehová no edifica la casa, en vano trabajamos los constructores. Por eso usted y yo necesitamos dejar que el Espíritu de Dios se mueva en nuestra vida. Que usted le diga al Espíritu de Dios, amado Espíritu Santo, ¿qué desea revelar a mi corazón? Porque lo que el Espíritu de Dios revela para su vida es lo que usted y yo podemos hacer conforme a la voluntad de Dios. Así es que en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, vamos a leer versículos del 14 al 18. ¿Ya está ahí? Y la palabra de Dios dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Amén. Dios no va a dejar de seguir insistiéndole a la iglesia lo que desea de la iglesia. Porque si hay alguien que ama a la iglesia, es Dios. Tanto la ama que dio a Jesucristo a morir en la cruz por usted y por mí. Entonces imagínense, si ya dio a su Hijo para morir, ¿cuánto más Dios no va a estar insistiendo para que usted y yo no nos perdamos? La palabra de Dios en el libro de Filipenses 1:6 dice algo bien importante. Y la palabra de Dios dice, persuadido de esto, que el que empezó la buena obra en vosotros, ¿qué dice? ¿La va a qué? La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo.
Cuando alguien acepta a Cristo en su corazón como su Salvador, nació de nuevo. Es todo lo que le sucedió, nació de nuevo. Pero el que nació de nuevo entra en un proceso y el proceso se llama conversión. A veces la gente dice, aceptó a Jesús y se convirtió. No, no es cierto. Aceptó a Jesús y nació de nuevo. Convertirse va a ser todos los días, todos los días, todos los días, a medida que la palabra de Dios va trabajando en su vida y le va dando a conocer qué es el propósito de Dios para su vida. Porque cuando ustedes y yo venimos a los pies de Jesús, venimos con todos los errores que hemos cometido. Dios jamás está pidiendo que alguien se arrepienta de todos sus errores para que acepte a Jesucristo. Lo que Dios pide es que tú reconozcas que no has vivido de acuerdo a su voluntad al vivir sin Cristo en tu vida. Y entonces el Espíritu Santo es el que empieza una labor diaria para que cada día tú ya no seas como antes eras y que la gente se pueda dar cuenta que algo está sucediendo contigo. ¿Qué usa Dios para ello? Lo que estamos viendo esta mañana, yo les he dado tu palabra, dice el Señor Jesucristo. No hay manera que usted y yo vivamos la voluntad de Dios si no es a través de la palabra de Dios. La gente no puede decir que ama a Dios, que ama a Jesucristo, si no conoce la palabra de Dios. La gente dice que ama a Dios y que ama a Jesús sin conocer la palabra porque es una emoción que sale de ellos. Así les han enseñado a decir. Y mucha gente dice que ama a Dios. Usted hace una encuesta en la calle, la mayor parte de la gente va a decir que ama a Dios. Pero esa gente que dice que amar a Dios, vive vidas totalmente opuestas a la voluntad de Dios. Hay quienes dicen amar a Dios y son adúlteros, tienen otras mujeres que no deben tener. Hay quienes dicen amar a Dios y son borrachos. Hay quienes dicen amar a Dios y golpean a sus mujeres. Hay quienes dicen que aman a Dios y son hijos rebeldes que no obedecen a sus padres. Por eso Jesús dice, por sus frutos los van a conocer. No porque dicen que me aman, sino porque viven amándome. De esa manera es como el Señor se da cuenta quiénes son suyos. Porque todos podemos decir que somos de Dios. Pero solamente Dios va a reconocer a aquellos que se están portando de acuerdo a su voluntad. Y es por eso que el Señor Jesucristo empieza diciendo en el versículo 14, yo les he dado a conocer tu palabra, yo les he dado tu palabra. Y cuando dice, yo les he dado tu palabra, dice, ¿y el mundo? ¿Qué hizo el mundo? Cuando nos dio Jesús la palabra de Él, ¿qué hizo el mundo? Nos aborrece. ¿Y sabe por qué nos aborrece? Porque ya no vamos de acuerdo a lo que ellos dicen. Usted como hijo de Dios no puede estar de acuerdo a lo que el mundo dice. Si usted sigue estando de acuerdo con lo que el mundo dice y hace, entonces usted realmente no conoce a Jesucristo. Por eso Dios ha insistido a la iglesia en estos tiempos que conozcamos cuál es el reino de Él y que sepamos cuáles son las formas de vida en el reino para que nosotros nos podamos mover, en ese reino. Hace un rato, cuando teníamos una enseñanza, nuestra hermana Magda nos comentó que hay un lugar, Kuwait, en Kuwait, hubo una temperatura, si usted y yo con 40 grados aquí en Nuevo Laredo no aguantamos, ellos estaban a 70 y tantos grados centígrados. Y nos estaba comentando que las estructuras de plástico de los carros empezaron a derretirse. Se podrá dar cuenta lo que estaba pasando cuando la gente volteó y vio que los plásticos se derriten por el calor que está haciendo. Y la palabra de Dios nos dice claramente que este mundo no va a componerse, que este mundo va a ir de mal en peor. Este mundo va a ir de mal en peor. Los que nos vamos a componer somos nosotros los que aceptamos a Jesucristo.
Eso sí, son los que Dios está esperando que nos compongamos, es los que Dios está esperando que ya no seamos iguales. Entonces, cuando vemos que están sucediendo guerras por todos lados, inconformidad de la gente por todos lados, vemos a nivel mundial un desorden terrible a nivel mundial, lo está viendo. Usted vea las noticias y no hay ninguna buena noticia. Cada vez que usted prenda su radio, su televisión, le van a estar diciendo que en Zacatecas mataron, que en Guadalajara mataron, que allá mataron, por todos lados están matando. Yo le tengo el día de hoy una buena noticia. La palabra de Dios son las buenas noticias para su vida y para la mía. Y es en la palabra de Dios en la que usted y yo necesitamos movernos todos los días para que sean buenas noticias para usted y para mí. Por eso la gente anda desesperada. Mucha gente anda en la calle volteando por todos lados a ver si no lo andan siguiendo. Mucha gente sale con temor a la calle porque piensa que algo le puede pasar. ¿Y sabe por qué? Porque ha llenado su mente, ha llenado su corazón de la basura que están diciendo en la televisión y en el radio. Y entonces no puede haber otra forma de vivir que no sea con angustia y desesperación. Pero si usted toma la decisión de hacerle caso al Señor Jesucristo cuando dice, yo les he dado a conocer tu palabra, yo le aseguro que usted y yo vamos a caminar en la paz del Señor Jesucristo. Dice el Señor Jesús que el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Yo quiero decirle a qué se refiere el mundo. Porque luego de repente viene alguien y me dice, pastor, pero la palabra de Dios dice que tanto amó al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Es cierto? ¿A qué se refiere Jesús cuando habla del mundo? Se refiere a la sociedad que vive contraria a la voluntad de Dios. A esa sociedad que sigue preceptos que son contrarios a los principios de Dios. A ese mundo se refiere. Porque Dios ama su creación. Tanto ama la creación Dios, que por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir por ella. Pero lo que no ama a Dios es lo que la sociedad está haciendo en la actualidad. 4 cosas quiero decirle esta mañana. Número 1, usted y yo debemos estar en el lugar correcto. Número 2, usted y yo debemos tener la enseñanza correcta. Número 3, usted y yo debemos tener la disposición correcta. Y número 4, usted y yo debemos estar con las personas correctas. Esos 4 puntos vamos a ver esta mañana con respecto a las palabras de Dios que hemos leído. Primer versículo dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dios quiere que usted esté aquí. A Dios le place que usted y yo nos movamos en esta sociedad, no para vivir como ella, sino para que a la sociedad le demos a conocer quién es Jesucristo. Para eso Dios quiere que usted y yo nos movamos ahí. Dice el Señor en su palabra, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Se da cuenta cuántas veces está repitiendo el Señor Jesucristo? No son del mundo, yo no soy del mundo, ellos no son del mundo. Ahora dígase a usted mismo, yo no soy del mundo. Usted tiene que empezar por creer que ya no es del mundo. Está en el mundo, pero no es del mundo. Usted tiene que convencerse a usted mismo que la manera de vivir no es como la que el mundo tiene. Es como Dios manda. La gente lo va a ver que va usted a ir en contra de la corriente. Hay un pez que va en contra de la corriente. ¿Cómo se llama? El salmón, ¿verdad? La corriente va hacia un lado y él va brincando hacia el otro. Cualquiera diría, ese pez está mal. Debería hacerse al agua para que no batalle. Y es lo mismo que hace el mundo con usted y conmigo. Esos cristianos están mal. Deberían hacerse conmigo para que no batallen. Ellos andan sufriendo. Y yo le digo una cosa, si hay alguien en este mundo que disfruta la vida, somos nosotros los hijos de Dios. Los hijos de Dios somos los que disfrutamos la vida. Somos los que podemos tener la paz de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dice muy claramente, te dejo mi paz y yo no la doy como el mundo la da. El mundo da una paz que no es verdadera.
pero la mía es verdadera, dice el Señor. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ser santo es lo que usted y yo tenemos gracias al Señor Jesucristo, porque nos rescató y nos apartó. Y ser santo es usted un apartado. Cualquiera de los que han aceptado a Jesucristo puede decir, yo soy santo. Amén. Porque lo dice la palabra de Dios. No el concepto santo que hemos creído, sino el concepto santo de acuerdo a la voluntad de Dios que dice, yo soy apartado para Dios. Por eso soy santo. Pero aquí dice santificarlos. Y la santidad es algo que usted y yo tenemos que trabajar todos los días. Ser santo no le cuesta. Vivir en santidad le va a costar todos los días. Y ahí es el proceso que el Espíritu Santo hace en su vida y en la mía. Así es que vamos a dar principio. ¿Cuál fue el primer punto que le di? Estar en el lugar correcto, ¿verdad? El primer punto es estar en el lugar correcto. ¿Cuál cree que es el lugar correcto? ¿Cuál cree que es el lugar correcto? Mire, he pensado mucho siempre en los peces, porque cuando usted saca un pez del agua y lo deja por un lado, el pececito empieza a moverse desesperadamente. ¿Por qué cree? Porque lo sacó del lugar adecuado. Cuando usted saca un pez del agua y lo tiene hacia un lado, el pez empieza a batallar, a batallar, a batallar. ¿Hasta cuándo? Hasta que se muere. Porque no está en su elemento. No está en el lugar que le corresponde. Y el lugar que le corresponde a usted y a mí es en Jesucristo. Dígale al que tiene a su lado, tu lugar es en Cristo. Tu lugar es en Cristo. Si usted no está en Jesucristo, le pasa lo que le pasa a ese pez. Usted está muerto. Y no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Dice el Señor en su palabra, Evangelio de Juan, capítulo 11, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y si el que no tiene al Hijo, ¿qué no tiene? No tiene la vida. Anda existiendo, pero no viviendo. Existe la gente, pero no vive. El que en mí cree, dice el Señor Jesucristo, aunque muera, vivirá. Por eso hay mucha gente que acude a las iglesias que parecen de esos peces que están fuera del agua. Se están moviendo y moviendo continuamente en sus lugares. Están desesperados. ¿Y sabe por qué? Porque no están en su lugar. Cuando usted no puede disfrutar del mensaje de la palabra de Dios, cuando usted no puede disfrutar de la alabanza, de la adoración hacia Dios, es que usted no está en su lugar. Pero cuando usted está en Jesucristo, usted escucha la palabra de Dios y se está dando cuenta que es la vida que Dios quiere que llegue a su vida. Ahora con las películas de los superhéroes, nada más conozco ahora uno que puede vivir abajo del agua sin tanque de respiración. Es Aquaman. Es el único. Pero usted no es Aquaman. Si usted se mete a un estanque y quiere estar allá abajo del agua, mucho rato se va a ahogar. ¿Por qué cree que se va a ahogar? Porque no es su lugar. Hay algunos que se meten con unos tanques de oxígeno y se ponen su tanque de oxígeno y pueden estar allá adentro mientras les dura ¿qué? El oxígeno, se les acabó el oxígeno y ¿qué les pasa? Tienen que salir volados. Por eso hay mucha gente que acude a las iglesias y se van volados porque se les acabó la emoción, que es el oxígeno que traían para poder convivir con los hijos de Dios, pero no les alcanza para poder vivir toda la bendición del Señor Jesucristo. Se tienen que ir, no aguantan, no toleran, es gente intolerante con los hijos de Dios. ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios? Dice, el mundo los aborrece, no pueden estar ahí y empiezan a quejarse de todo. Se tardan mucho, cantan mucho, levantan mucho las manos, aplauden mucho. Poco es lo que usted y yo podemos hacer. Y si el Espíritu de Dios le pide que aplauda, apláudale al Señor. Si el Espíritu de Dios le pide que se mueva y que dance, usted dáncele a Dios.
Usted no tiene por qué estar como palo. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Por eso es que el medio para que usted y yo podamos vivir, ¿qué es? Es Jesucristo. Libro de Efesios capítulo 1, verso 3. Efesios capítulo 1, verso 3. Dice la palabra de Dios, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Jesucristo. Hermano, usted ha sido bendecido con todas las bendiciones. ¿Cuántos creen que han sido bendecidos? No lo digo yo, se lo está diciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es la bendición de Dios. ¿Por qué el Señor hace referencia continuamente del mundo? ¿Por qué cree que hace referencia el Señor del mundo? Yo no soy del mundo, ustedes tampoco son del mundo, el mundo los va a aborrecer, el mundo nada tiene conmigo. ¿Por qué cree que el Señor Jesús está hablando de eso? ¿Qué es lo que hay en el mundo? ¿Mandé? Bien. La palabra de Dios nos dice que lo que hay en el mundo son la vanagloria de los ojos, toda obra de maldad está en el mundo. Por eso el mundo no es el lugar adecuado para sus hijos. El mundo no es adecuado para los hijos de Dios. Por eso Dios nos está pidiendo que no seamos parte de Él. Hay gente que se acomoda con mucha facilidad a lo que el mundo hace. ¿Usted sabe cuánta gente, como dicen ahora, ha salido del closet? ¿Sabe cuánta gente ha salido del closet? Desde que empezaron a promover que a los homosexuales y a las lesbianas no se les critique ni se les diga nada, que es una preferencia, que tienen derecho, que lo hagan, que si quieren casarse hombres con hombres se casen, que si quieren casarse mujeres con mujeres se casen, y esa es una corriente que el mundo ha sacado. Y le pregunto, ¿va de acuerdo a la voluntad de Dios? Claro que no. ¿Qué han hecho los que están viviendo en esta posición? ¿Qué hacen? Andan encantados. Ahora hacen marchas por las calles y no les da vergüenza. Brincan y saltan y se visten de mujeres. Los hombres se visten de mujeres y salen a la calle y se menean y se encontornean y se hacen tantas visiones y mucha gente les está aplaudiendo. ¿Por qué? Porque la corriente del mundo está diciendo que lo pueden hacer. Y ellos se acomodan a esa corriente del mundo. Van así, con la corriente del mundo. Y la palabra de Dios dice que los homosexuales y los afeminados no van a entrar al reino de los cielos. Lo dice la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, a partir del versículo 9 en adelante, la palabra de Dios dice quiénes no entran al reino de Dios. Por eso el Señor nos está insistiendo, no sean del mundo. Usted no le puede aplaudir a un hombre que está casado con otro hombre. Usted no le puede aplaudir. Porque cuando usted le aplaude, usted está diciendo, bien hecho, bien hecho. Y la palabra de Dios dice que eso no está bien hecho. Por eso, lo primero que tenemos que saber es el lugar correcto. Y el lugar correcto es Jesucristo. ¿Cuál es el segundo punto? El segundo punto es la enseñanza correcta. ¿Sabe cuál es la enseñanza correcta? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la enseñanza correcta.
Hay gente que dice que las iglesias evangélicas son una secta. Hay gente que dice que tengan cuidado con las iglesias evangélicas. Y yo le digo a la iglesia evangélica que tenga cuidado cuando sus doctrinas, cuando su dirección no va de acuerdo a la palabra de Dios. Ahí sí le digo a la iglesia evangélica. Usted no tiene derecho a decir amén a todo lo que se le diga, pero usted tiene la responsabilidad de decir amén cuando usted sepa que Dios lo está diciendo en su palabra. Y usted puede decir amén. Porque la autoridad es la palabra de Dios. Entonces la enseñanza correcta a la que usted se debe exponer es la palabra de Dios. ¿Por qué es la palabra de Dios la enseñanza correcta? Porque la palabra de Dios establece que toda la Escritura, desde el principio hasta el final, dice, toda la Escritura está inspirada ¿por quién? Por Dios. Ella está inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir? Que la norma de vida, ¿cuál es? Y usted va a hacer las cosas que digan en dónde. Claro. Así se lo diga el movimiento más grande. Mire, hay un problema en la actualidad en las iglesias y es querer vivir por modas. Muchas congregaciones están buscando formas de entretener a la gente. Están buscando las maneras de cómo la gente no se vaya. Y entonces buscan modismos. Y ahora sacan una moda y ahora sacan otra para que la gente esté entretenida. Pero la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos 13:31, Marcos 13:31 dice la palabra de Dios lo siguiente: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no va a pasar. Usted no tiene por qué vivir con modas. Usted, su forma de vida tendrá que ser siempre establecida de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Usted no necesita que en la iglesia se haga una moda para que usted esté a gusto. Mucha gente en las iglesias corren cuando se les habla de que los pecadores no entran en el reino de Dios. No les gusta escuchar eso. A los jóvenes no les gusta escuchar que no deben tener relaciones sexuales mientras no se casen. A los jóvenes no les gusta escuchar que deben estar bajo la autoridad de sus papás. Que el joven que esté desobedeciendo a sus padres, que no honre a sus padres, que los haga sentir mal a sus padres, pues definitivamente no tienen a Cristo en su corazón. Que los jóvenes se tienen que guardar en santidad, que tener relaciones sexuales Dios lo permite, pero hay un lugar y un estado para hacerlo. Y solamente el matrimonio es el lugar donde Dios permite que los jóvenes tengan vida sexual. Que les está prohibido manosear a las jóvenes. Que en el mundo, que los jóvenes del mundo hacen ese tipo de cosas y se disfrutan ese tipo de cosas y gozan ese tipo de cosas, pero el Señor Jesucristo dice, ustedes no son de este mundo. La palabra de Dios dice que ustedes jóvenes tienen que respetar a las mujeres. La palabra de Dios dice que los demás se tienen que dar cuenta, aunque les digan aburridos, pasados de moda, que no los quieran invitar a sus festejos porque les son aguafiestas. Oye, que Jesús te invite a su festejo es lo más importante. Dele gracias a Dios. Ser cristiano no es simplemente un nombre. Ser cristiano es una vida. Y ahora a todo mundo le dicen, ese cristiano. Qué triste es que a todo mundo le digan cristiano. Un cristiano que anda adulterando, un cristiano que anda fornicando, un cristiano que anda robando, un cristiano que estafa, un cristiano que se droga, un cristiano que golpea a la esposa, un cristiano que no obedece. Ese es un cristiano. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra cristiano está desvirtuada. Todo el mundo es cristiano en la actualidad. Y Dios no dice eso. Una enseñanza correcta. Dice el Señor que toda palabra es inspirada por Él. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para preparar al hombre
completamente en toda buena obra. Por eso, si tú te quieres preparar para una buena obra, tienes que estar preparándote en las Escrituras. No hay otro lugar. Por eso el mundo te aborrece, porque tu idea, tu vida, no va conforme a lo que el mundo hace, y por eso no te quieren tener a su lado. Pero ¿qué importa que no te quieran tener a su lado? El problemón va a ser para cuando Cristo venga por la iglesia, y tú quieras brincar a ver si te vas. Y no va a ser por brincar. Tú le puedes decir a alguien, hazme un banquito para ver si me voy. Pero sabes que el Espíritu Santo es el que te va a presentar delante de Dios. ¿Usted cree que valdrá la pena salirse del mundo? Claro, de no estar haciendo lo que el mundo hace. Pero yo lo invito, como dijo el Señor Jesucristo, no te pides que no los quites del mundo. Guárdalos del mal. Le tengo una buena noticia. Estas son puras buenas noticias. Aquí tenemos puras buenas noticias. Cuando Josué tuvo que entrar al quite porque Moisés murió, y el Señor le dijo, Josué, tú vas a meter a este pueblo a la tierra prometida. Josué, solamente te pido que te esfuerces y seas valiente. Yo voy a estar contigo, le dijo, como estuve con Moisés, también voy a estar contigo. O sea, no te preocupes, nada más que te va a costar porque sí vas a encontrarte enemigos. Te los vas a encontrar, pero no te preocupes, yo ya te entregué la tierra. Fíjese la mentalidad. Josué dijo, vamos a pelear, pero no importa, ya es mía la tierra. Amén. Jesús le dice que la salvación es suya, porque Él la ganó para usted. Diga, la salvación es mía. Jesús la ganó para mí. Claro. Así como Dios le entregó la tierra prometida a Israel. Nada más que también a Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y Dios nos dice a nosotros, esfuérzate y sé valiente. Pero aquí viene la buena noticia. Josué se tuvo que enfrentar a los pueblos paganos que estaban enfrente de él para ir avanzando e ir teniendo la tierra prometida. Yo hoy le tengo una buena noticia con respecto a los enemigos que usted tiene. La palabra de Dios dice que nuestros enemigos, el diablo y el mundo, Jesucristo ya los venció. ¿No se da gusto? Jesús ya los venció. Dice la palabra de Dios que Jesucristo exhibió a las potestades públicamente triunfando sobre de ellas. Hermano, le pido un favor. Si usted es de los que andan luchando, peleando en contra del diablo, deje esa lucha. ¿En serio? Hay gente que de repente dice, hermano, ando luchando contra el diablo, ando peleando contra el diablo. Quedan todos desgastados. Hermano, usted no tiene que vencer al que ya está vencido. Jesucristo lo venció. Amén. ¿Y sabe por qué lo venció Él? Porque usted no puede, ni yo puedo, solamente Cristo puede. El mundo lo venció, dice, en el mundo tendréis aflicción, dice el Señor. Dice, pero no teman, yo ya vencí al mundo. ¿No le da gusto? ¿Y cuál es su otro enemigo? La carne, ¿verdad? Esa es la más difícil, porque esa el Señor le dejó para que usted tome decisiones. Pero también le tengo una buena noticia. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo, que ya llegó a su vida, dice Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu, y estos se oponen entre sí, ¿para qué? Para no hacer lo que quisierais hacer. Entonces, las buenas noticias son, lo que yo tengo que hacer es mantenerme en el lugar correcto, se llama Jesucristo. En la enseñanza correcta, la palabra de Dios. Número 3, en la posición correcta. ¿Usted quiere saber cuál es la posición correcta? Si usted me dice que de rodillas, no es que esté mal, pero esa no es. La posición correcta es esta. Venía la gente siguiendo a Jesús y volteó Jesús y les dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La posición correcta es negarse a usted mismo.
Si usted quiere poder vivir en Jesucristo, en la enseñanza adecuada o correcta, tiene que estar en la posición correcta. Y la posición correcta es negándose a usted mismo. A veces pensamos que Dios es muy duro, muy tajante en sus cosas, pero así es. Dice, el que ama a padre, madre, hijos, esposa más que a mí, no es digno de mí. Nada más que Dios no es injusto. No crea que Dios lo va a sacar de su matrimonio, lo va a sacar de su familia. Dios lo va a hacer el mejor esposo que exista, el mejor padre o la mejor madre, porque ahí adentro es donde Dios necesita que usted dé testimonio. Por eso vale la pena seguir a Jesús. Por último, la gente correcta. ¿Cuál es la gente correcta? ¿Sabe qué importante es la gente correcta en su vida? ¿Sabe por qué muchos jóvenes batallan en su vida cristiana? Porque los amigos de estos jóvenes no son cristianos. Y les da tentación lo que los no cristianos hacen. Algunos matrimonios, desafortunadamente, sus amigos con los que se reúnen, con los que tienen contacto, no son cristianos. Y esos matrimonios también hacen cosas que no están bien y ellos los están viendo y esos matrimonios caen también. Hay mucha gente que no es correcta para nuestras vidas y muchas de ellas están en la televisión. Y le voy a decir algo, no estoy condenando la televisión, no la condeno. Usted puede ver cosas agradables en la televisión, pero hay gente que no es adecuada para los hijos de Dios y eso está bien puesto. Entonces usted debe escoger la gente correcta. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Hechos, capítulo 2. Versículos 46 y 47. ¿Ya lo tiene? La palabra de Dios dice, y perseveraban, ¿perseverando qué? Cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. ¿Cuál es la gente correcta para su vida? La gente correcta para su vida son los hijos de Dios. Esa es la gente correcta para su vida. La gente correcta en su vida es aquella gente que le va a edificar. Aquella gente que cuando habla no le salen sapos y culebras de la boca. Que cuando van a decir 5 palabras dicen 6 maldiciones. ¿Esa gente no es la correcta para su vida? La gente correcta en su vida no es la que cuenta chistes colorados. La gente correcta en su vida no es la que habla en doble sentido todo el tiempo. La gente correcta en su vida no es la que le va a invitar a hacer lo que no es conveniente. Voy con ustedes ahorita un momento otra vez. Ustedes no pueden ser el objeto de que las muchachas desobedezcan a sus papás. Si el papá le dijo a la muchacha, no vayas ahí, ustedes no las hagan ir, por el amor de Dios. Porque son piedras de tropiezo. Si ustedes son hijos de Dios y ya escucharon que al papá no le gusta que vayan allá ni que hagan aquello, ustedes le dicen, hay que hacerle caso a tu papá. Y entonces ustedes se están levantando como hombres que son buenos para ellas. Y entonces son gente correcta para ellas. Jamás un papá va a dejar que ande su hija con un patán que le hace que le desobedezca. Jamás. El papá no va a querer para su hija un hombre que se llame cristiano y que desde el principio esté haciendo lo que les he dicho. No todo lo que se mueve en el monte y tiene cuernos es venado. Y no porque él diga que es cristiano le vayas a creer que porque muchos buenos cazadores llegaron a matar vacas y toros en el monte pensando que era un venado porque le vieron cuernos.
Y así a veces nada más porque dicen, ya soy cristiano, y se lo creen, y luego sus actitudes dejan mucho que desear de cristiano. Lo ideal es que una mujer tenga un esposo cristiano y un hombre tenga una mujer cristiana. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque cuando tengan hijos, van a tener hijos cristianos. ¿Y van a tener nietos cristianos? ¿Y va a ser una familia? Claro, entonces vale la pena juntarse con la gente adecuada. Usted no sea de la mentalidad que se va a casar con alguien y luego lo va a convertir. Viera la cantidad de mujeres que están sufriendo en matrimonios, que se han casado con borrachos, con hombres que desde el principio son adúlteros, con hombres que no respetan a las mujeres, que desde que son novios les hablan mal, las golpean, las maltratan, y todavía así van y se meten pensando que los van a cambiar. ¿Sabe qué hacen? Sí las cambian, pero a ustedes las cambian del lugar de Cristo para llevárselas al mundo. Hijas de Dios, las que no están casadas, Dios tiene muchos hijos esperando que hijas de Dios se encuentren con ellos. No andes desesperada creyendo que ya se te pasó el tren. Porque luego piensan que como que se pasó el tren, entonces el que salga, el primero. Tú no necesitas eso. Tú dobla tu rodilla y le dices de Dios, Señor, aquí está una hija excelente tuya. ¿Dónde está el hijo que me corresponde? Apláudale al Señor. ¿Sabe que ha habido a mujeres en la congregación que les he dicho, no te cases? Se los he dicho, no te cases. Con ese no te cases, ¿saben qué han hecho? Se han casado. ¿Saben cómo les ha ido? Mal. Oramos por ellas, ya estando casadas, pues no hay otra, hay que doblar las rodillas. Ya estás ahí metida, no te salgas, espera que Dios arregle las cosas. Pero qué problemón, desde un principio Dios te dijo que no y luego le andas pidiendo que arregle lo que tú desarreglaste. 4 cosas importantes para tu vida y dila conmigo. El lugar correcto es en Jesucristo. La enseñanza correcta es la palabra de Dios. La actitud correcta es negarme a mí mismo. Y la gente correcta, los hijos de Dios en mi vida. Mire, a veces una mamá sabe que su hija anda buscando o que ya anda con alguien, y las mamás siempre andan queriendo que lo mejor sea para sus hijas. Hacen bien. La pregunta es, ¿su hija será lo mejor para él? Porque normalmente están exigiendo que él sea el mejor. Pero la pregunta aquí, ¿la hija será la mejor? ¿Sabe cómo podremos tener esa seguridad? Si a nuestros hijos hacemos lo que Dios dice en su palabra. Instruye al niño en su camino, y cuando llegare a viejo, no se apartará de ello. Hermano, póngase de pie y dele gracias a Dios.